Bienvenidos, onironautas. Cierren los ojos por un momento. Imaginen el lugar más solitario que conozcan. Un bosque de noche, un desierto, una casa abandonada. Ahora multiplíquenlo por 1.000.000. Eliminen cualquier sonido. Quiten el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el ruido lejano del tráfico. Dejen solo un pitido agudo en sus oídos, el sonido de su propia sangre circulando, interrumpido únicamente por el rugido de un viento que suena como un tren de carga descarrilando. Bajen la temperatura hasta que el aire mismo se sienta como vidrio molido en su garganta. Y apaguen el sol, no por una noche, sino por 6 meses. Estamos en la Antártida. Vivimos en un planeta que con arrogancia creemos haber conquistado por completo. Hemos plantado banderas de plástico en la cima del Everest, llenando de basura el techo del mundo. Hemos mapeado cada curva del río Amazonas desde satélites en órbita, contando los árboles uno por uno. Hemos enviado sumergibles de titanio al fondo de la fosa de las Marianas para iluminar con focos LED una oscuridad que llevaba intacta 1.000.000.000 de años. Nos decimos a nosotros mismos que el mundo es pequeño, que ya no quedan fronteras, que el ser humano es el dueño absoluto de la Tierra. Pero nos mentimos. Nos contamos esa mentira cada noche para poder dormir tranquilos en nuestras camas calientes. Porque hay un lugar en este planeta que no nos pertenece. Un lugar que no nos quiere aquí. Un lugar que activa y ferozmente intenta matarnos desde el mismo instante en que ponemos nuestra bota sobre su orilla. Un continente más grande que toda Europa y Australia juntas, aplastado bajo una capa de hielo de 2,5 kilómetros de espesor promedio. Un peso tan colosal, tan inimaginable, que ha hundido la corteza terrestre cientos de metros bajo el nivel del mar. Si el hielo desapareciera mágicamente mañana, la Antártida sería un archipiélago de islas rotas recuperándose de un trauma geológico. Un lugar donde el viento no sopla, sino que ataca. Los vientos catabáticos, aire denso y frío que cae por la gravedad desde la meseta polar, alcanzan los 300 kilómetros por hora. Son más rápidos que un huracán de categoría 5, con una fuerza cinética capaz de arrancar edificios de acero de sus cimientos, voltear aviones y lanzar a un ser humano por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Un lugar donde la temperatura baja tanto, hasta el récord de menos 89,2 grados Celsius, que las leyes de la física cotidiana cambian. El acero se vuelve quebradizo y se rompe como si fuera cristal barato. El queroseno se convierte en gelatina inútil. Los neumáticos de goma se hacen pedazos. Y respirar aire directamente sin protección puede congelar los alvéolos de tus pulmones desde dentro, ahogándote en tu propia sangre cristalizada. Y luego está la luz, o la falta de ella. La noche polar. No es simplemente noche, es una oscuridad bíblica que dura medio año. 6 meses sin ver el sol. 6 meses donde el ritmo circadiano humano, nuestro reloj biológico interno, se rompe en pedazos. 6 meses de estrellas frías y auroras fantasmales que bailan en silencio sobre un paisaje que parece la superficie de una luna muerta. Hablo, por supuesto, de la Antártida, el 7º continente, el infierno blanco. No piensen en los documentales de la televisión, con pingüinos adorables tropezando y focas tomando el sol en playas de guijarros. Eso es la costa, en verano, la versión turística y amable para los cruceros. La verdadera Antártida, el interior, el plató, es el entorno más hostil,
alienígena y mortífero que un ser humano puede pisar sin necesidad de un traje espacial. De hecho, los astronautas de la NASA van allí para entrenar para Marte, porque es lo más parecido al planeta rojo que tenemos en la Tierra. Es un desierto biológico, pero es un desierto que guarda secretos, secretos congelados en el tiempo. Bajo esa costra de hielo eterna hay montañas enteras, cordilleras más grandes que los Alpes o las Rocosas, enterradas vivas y perfectamente conservadas, momificadas por el frío. Hay lagos líquidos, enormes mares interiores de agua dulce, que no han visto la luz del sol ni han sentido el viento en 15 millones de años, aislando formas de vida que han evolucionado en un universo paralelo, formas de vida que no deberían existir. Y sobre ese hielo hay historias humanas, no historias de triunfo y fanfarria, sino historias de locura silenciosa, de muerte lenta, de heroísmo imposible y de crímenes sin resolver en habitaciones cerradas por la nieve. Esta noche nos vamos al sur, al extremo sur. Vamos a visitar la tumba blanca del mundo. Vamos a caminar sobre las huellas heladas de hombres que perdieron la razón en la oscuridad polar. Hombres que escucharon voces en el viento y vieron cosas en las sombras que la ciencia no puede explicar. Vamos a investigar bases científicas aisladas, cápsulas de supervivencia donde 50 personas quedan atrapadas durante el invierno y donde ocurren cosas que los gobiernos prefieren ocultar bajo el sello de clasificado. Y vamos a mirar al cielo para ver luces que oficialmente, y según los informes militares de la Guerra Fría, no estaban allí, aunque dejaron rastro radiactivo. Abríguense bien, pongan más leña al fuego. Y por lo que más quieran, no se alejen de la luz de la lámpara. Bienvenidos al fondo del mundo. Bienvenidos a la Antártida. Misterio 1. El manicomio flotante. La locura del Bélgica. 1898. Para entender el verdadero horror psicológico de la Antártida, no podemos empezar con las bases modernas, equipadas con gimnasios, invernaderos hidropónicos, internet satelital y psicólogos por videoconferencia. Tenemos que ir al origen del trauma, al paciente cero de la locura polar. Tenemos que viajar a 1898. Esta era la edad heroica de la exploración polar. Pero no había nada heroico en lo que estaba a punto de suceder. El barco Bélgica, un antiguo ballenero noruego de madera reconvertido apresuradamente, zarpa bajo bandera belga con una misión que rozaba lo suicida. Convertirse en la primera expedición humana en la historia en pasar un invierno entero dentro del círculo polar antártico. Hasta ese momento, ningún ser humano había sobrevivido al invierno antártico. Los barcos, balleneros y exploradores siempre huían al norte en cuanto el verano acababa y el hielo empezaba a formarse. Quedarse significaba la muerte segura. Pero el comandante de la expedición, Adrien de Gerlache, era un aristócrata belga, obsesionado con la gloria nacional y su propio legado. Quería pasar a la historia, y lo consiguió. Pero no como el héroe conquistador que él imaginaba. Lo que consiguió fue dirigir el primer experimento involuntario de aislamiento extremo y privación sensorial de la historia moderna. El 28 de febrero de 1898, el Bélgica quedó atrapado en el hielo del mar de Bellingshausen. La historia oficial dice que fue mala suerte, una tormenta temprana, pero los diarios privados de la tripulación sugieren algo mucho más oscuro. De Gerlache forzó el barco hacia la banquisa, el pack ice, intencionadamente.
Sabía que si volvían a casa sin llegar al sur, sería un fracaso humillante. Así que eligió la prisión blanca antes que la vergüenza. El mar se congeló a su alrededor con un gemido sordo que duró días, atrapándolos en un abrazo de hierro. El barco dejó de ser un navío y se convirtió en una isla de madera, una cáscara de nuez crujiente a merced de la presión de millones de toneladas de hielo en movimiento. Y entonces, el 17 de mayo, el sol se puso y no volvió a salir. Llegó la noche polar. No es solo oscuridad, es una oscuridad pesada, física, casi táctil. Una oscuridad que te envuelve y te asfixia. Durante 63 días no hubo amanecer, no hubo crepúsculo, solo negrura, viento aullante y el sonido constante del hielo presionando el casco, amenazando con aplastarlos en cualquier segundo. Crack, crack, boom, como un monstruo masticando la madera. Un recordatorio constante de que estaban atrapados en la nada. La tripulación, compuesta por hombres duros, marineros experimentados que habían navegado los 7 mares, empezó a desmoronarse mental y físicamente. El médico de la expedición era un americano llamado Frederick Cook, un hombre que más tarde sería polémico y desacreditado por otros motivos, pero que en ese barco fue un genio observador. Empezó a registrar en su diario clínico algo que nunca antes se había estudiado con tal detalle: la desintegración de la mente humana bajo el aislamiento total. Lo llamó anemia polar, pero hoy lo conocemos como el síndrome de Winter-Over. Primero fue la apatía. Los hombres dejaban de hablar entre ellos. Se quedaban mirando fijamente a las lámparas de aceite o a la pared durante horas, sin moverse. Luego llegaron los síntomas físicos, grotescos y aterradores. Los dolores de cabeza eran tan intensos que los hombres se golpeaban la cabeza contra las vigas. La piel se les puso de un color céreo, verde grisáceo, casi traslúcida, pareciendo cadáveres vivientes. Sus corazones empezaron a latir de forma irregular, con arritmias violentas que les despertaban en medio de la noche gritando, convencidos de que iban a morir de un infarto inminente. Pero lo peor, con diferencia, fue la mente. El caos se apoderó del barco. El Belgica se convirtió, en palabras literales del geólogo Henrik Arctovsky, en un manicomio flotante. Un marinero noruego, Adam Tollefsen, un hombre fuerte y fiable, enloqueció gradualmente. Desarrolló una paranoia severa. Empezó a creer que sus compañeros conspiraban para desvivirlo y comérselo. Dejó de dormir por completo. Se pasaba las noches escondido en los armarios oscuros de la bodega, armado con un cuchillo de caza, esperando saltar sobre sus atacantes. Sus lamentos resonaban por los pasillos helados del barco, aterrorizando a los demás. Otro sujeto, en un brote de locura repentino, anunció con total calma que había decidido volver a casa caminando. Se vistió con su mejor ropa, subió a cubierta y brincó por la borda al hielo. Empezó a caminar hacia el norte, hacia una Bélgica que estaba a 14.000 kilómetros de distancia y un océano de por medio. Desapareció en la negrura de la noche y la ventisca. Nunca encontraron ni su rastro. El propio capitán de Gerlache y su segundo al mando se encerraron en sus camarotes privados. Paralizados por una depresión negra y profunda, se pasaban los días escribiendo sus testamentos una y otra vez, incapaces de dar órdenes o liderar. El asesinato, el suicidio, la inanición, la muerte helada y todos los actos del diablo se convierten en imágenes mentales regulares, escribió el Dr. Cook en su diario.
con una prosa que parece sacada de una novela de terror gótico. El telón de la oscuridad que ha caído sobre el mundo exterior de luz helada también desciende sobre el mundo interior de nuestras almas. Alrededor de las mesas, en el laboratorio y en el castillo de proa, los hombres están sentados tristes y abatidos, perdidos en sueños de melancolía que no pertenecen a este mundo. La expedición estaba condenada. Todos iban a morir allí, locos y congelados. La única razón por la que estamos contando esta historia es por dos hombres. El propio Dr. Cook y el primer oficial, un joven noruego estoico, serio y de voluntad de hierro llamado Roald Amundsen, el mismo hombre que años más tarde conquistaría el Polo Sur. Cook, adelantándose décadas a la medicina moderna, se dio cuenta de que la locura tenía causas fisiológicas: la falta de luz solar directa y la falta casi total de vitaminas frescas. Tomó el mando de facto del barco e impuso un régimen brutal. Primero, obligó a la tripulación a comer carne cruda y fresca de pingüino y foca. De Gerlache lo había prohibido expresamente porque la carne de pingüino sabe, según dicen, a una mezcla de carne de buey, aceite de hígado, de bacalao podrido y sangre de pato. Es repugnante. Pero Cook sabía que la carne fresca cruda contenía vitamina C, que se destruía al cocinarla. Fue una batalla física obligar a hombres que querían dejarse morir a comer carne sangrienta, pero lo hizo. Y segundo, ideó la cura de la luz. Hizo que los hombres se sentaran frente al fuego abierto de la estufa del barco, con el torso desnudo, intentando absorber cualquier tipo de radiación o calor luminoso, como una primitiva terapia de luz. Y lo más inquietante, les obligó a caminar. Crearon un sendero circular alrededor del barco atrapado en el hielo. Cook obligaba a los hombres, que parecían zombies vivientes, a caminar en círculos durante horas, bajo la luz de la luna o las auroras australes, en medio de la tormenta, para engañar a la mente con la sensación de movimiento, de ir a alguna parte. Lo llamaron la rueda de la locura. Caminaban sin parar, rodeando su prisión. Sobrevivieron. Por los pelos. El hielo finalmente liberó al Bélgica un año después, en marzo de 1899, tras usar explosivos y sierras manuales para abrir un canal. Pero los hombres que volvieron a Europa ya no eran los mismos. Tenían la mirada de los 1000 metros. Adam Tollefsen nunca recuperó la cordura y murió joven. De Gerlache nunca volvió a ser el mismo líder audaz, quedando marcado por la culpa. Solo Roald Amundsen salió fortalecido. Aprendió la lección más importante de su vida, una que le llevaría a la victoria años después. En la Antártida, el mayor enemigo no es el frío ni el hambre. Es tu propia mente, y la mente es lo primero que se congela. Misterio 2. La tumba de hielo. La última carta de Scott. 1912. Esta es la tragedia más famosa de la exploración polar. La historia que se enseña a todos los niños británicos como el ejemplo supremo del heroísmo y el estoicismo. Pero si quitamos el barniz victoriano de gloria patriótica, lo que queda es una historia de horror puro, de sufrimiento físico inimaginable y de una muerte lenta y solitaria en la inmensidad blanca. Hablamos de la expedición Terranova y la muerte del capitán Robert Falcon Scott. Conocemos los hechos básicos. Scott lidera una expedición masiva para ser el primero en llegar al Polo Sur geográfico. Compite contra el noruego Roald Amundsen, que ha tomado una ruta diferente y usa perros en lugar de ponis y trineos a motor, que se rompieron enseguida. Scott y sus 4 compañeros
Wilson, Bowers, Oates y Evans llegan al polo el 17 de enero de 1912. Esperaban encontrar un desierto virgen, su victoria. En su lugar, ven un punto negro en el horizonte blanco, una tienda de campaña, una bandera noruega ondeando burlonamente al viento helado. Amundsen les ha ganado por 34 días. Dentro de la tienda encuentran una carta de Amundsen dirigida al rey de Noruega, pidiéndole sarcásticamente a Scott que se la entregue por cortesía en caso de que no regresemos. Imaginen la devastación psicológica. Han arrastrado trineos con su propia fuerza humana durante meses, han sufrido lo indecible, solo para convertirse en los carteros del ganador. Dios mío, este es un lugar horrible, escribió Scott en su diario esa noche. Y terrible es haber llegado hasta aquí para no encontrar la recompensa de ser los primeros. Pero lo peor no fue perder, fue volver. Tenían que recorrer 1.300 kilómetros de vuelta a la base en la costa, a pie, arrastrando trineos que pesaban 90 kilos por hombre, con temperaturas cayendo a medida que el verano acababa, llegando a los menos 40 grados Celsius y menos 50 grados Celsius, con la comida racionada estrictamente, y con el escorbuto empezando a abrir viejas cicatrices en sus cuerpos y a ablandar sus encías. Uno a uno, el equipo empezó a fenecer. El primero fue Edgar Evans, el hombre más fuerte, el gigante del equipo. Se golpeó la cabeza en una caída al bajar el inmenso glaciar Beardmore. Empezó a delirar, su cerebro hinchándose por la conmoción. Feneció al pie del glaciar, colapsando en la nieve, murmurando incoherencias. Luego fue el capitán Lawrence Oates. Titus, un oficial de caballería orgulloso, tenía los pies gangrenados. Negras, hinchadas, convertidas en bloques de hielo muerto que supuraban. Cada paso era una agonía indescriptible. Sabía que estaba caminando demasiado lento. Sabía que estaba retrasando a sus amigos Scott, Wilson y Bowers. Sabía que si él seguía, todos morirían de hambre antes de llegar al siguiente depósito de comida. El 17 de marzo, su cumpleaños, amanecieron en medio de una ventisca furiosa. Oates se levantó con dificultad dentro de la pequeña tienda. Se giró hacia Scott y pronunció las palabras más valientes, tristes y británicas de la historia de la exploración. Voy a salir y puede que tarde un poco. I am just going outside and maybe some time. Salió a la tormenta en calcetines, sin botas, para desvivirse y darles una oportunidad de supervivencia a sus amigos. Se entregó al blanco. Su cuerpo nunca se encontró. Quedaban 3, Scott, Wilson y Bowers. Lucharon. Caminaron hasta que sus cuerpos consumieron su propio músculo para sobrevivir. El 19 de marzo acamparon por última vez. Estaban a solo 18 kilómetros, 11 millas, del depósito de comida más grande, el One Ton Depot. 18 kilómetros. Un día de marcha fuerte. 2 días de marcha lenta. Allí había toneladas de comida, todo combustible para calentarse, chocolate y salvación. Pero la Antártida decidió cerrar la trampa. Una tormenta de nieve monstruosa, un vendaval continuo que duró 10 días, los atrapó en su pequeña tienda de lona verde. No podían salir. La visibilidad era cero absoluta. El viento era un muro sólido que enterraba la tienda minuto a minuto. Día tras día, esperaron a que parara. Se comieron la última ración de pemmican, el día 21. Se bebieron el último té. El combustible se acabó. El frío empezó a entrar en la tienda, congelándolos lentamente desde los pies hacia arriba. Sin combustible, no podían derretir nieve para beber. Empezaron a morir de sed y frío. 8 meses después,
En noviembre de 1912, cuando volvió la primavera, un equipo de búsqueda vio algo en el horizonte blanco. Un montículo de nieve de forma antinatural. Solo la punta de bambú de una tienda sobresalía. Escarban con palas. Quitan la nieve dura como piedra. Abren la solapa de la tienda. Lo que encontraron fue un mausoleo congelado. Dentro estaban los 3 hombres en sus sacos de dormir. Wilson y Bowers parecían dormidos plácidamente, con los sacos cerrados sobre sus cabezas. Habían fenecido primero. Scott era diferente. Su saco estaba abierto. Tenía el brazo izquierdo estirado sobre el pecho de su amigo Wilson en un gesto final de protección, cariño o fraternidad. Había fenecido el último, viendo morir a sus amigos. Y lo más misterioso y desgarrador, los diarios. Scott escribió hasta el mismísimo final, con los dedos gangrenados, con la luz desvaneciéndose, con la mente nublada por la hipotermia, siguió escribiendo para dejar testimonio. No hay pánico en esas páginas finales. No hay locura. Hay una aceptación estoica, terrible y lúcida de la muerte. Escribió cartas a las esposas de sus amigos, a su propia esposa, a su jefe, al público británico, explicando que no habían fallado por incompetencia, sino por la mala suerte del clima. El 29 de marzo escribió su última entrada. La letra, al final, es apenas un garabato tembloroso y legible en algunos puntos. Hemos tenido un vendaval continuo desde el día 21. Tuvimos combustible para 2 tazas de té por cabeza y comida justa para 2 días el día 20. Cada día hemos estado listos para salir hacia nuestro depósito a 11 millas de distancia. Pero fuera de la puerta de la tienda sigue siendo una escena de deriva giratoria. No creo que podamos esperar nada mejor ahora. Resistiremos hasta el final, pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el fin no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más. R. Scott. Y debajo, una última súplica garabateada con sus últimas fuerzas. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. La tienda no se movió. El equipo de búsqueda retiró los diarios, las cartas personales y las 14 kilos de muestras geológicas, rocas, que los hombres se habían negado a abandonar a pesar del peso mortal. Y luego colapsaron la tienda sobre los cuerpos. Construyeron un gran túmulo de nieve encima, con una cruz hecha de esquís. Allí los dejaron, en su tumba de hielo. Hoy, debido al movimiento natural y constante del glaciar de la barrera de Ross hacia la costa, se calcula que la tumba de Scott está a unos 25 metros de profundidad bajo el hielo sólido y se ha desplazado casi 50 kilómetros desde su ubicación original. Está viajando lentamente, como en una cinta transportadora geológica, hacia el océano Antártico. Dentro de unos 200 o 300 años, el glaciar llegará al borde del mar. Un iceberg gigante se desprenderá. Y la tienda, con Scott, Wilson y Bowers dentro, perfectamente conservados por el frío como estatuas de cera, caerá finalmente al océano para descansar en el fondo del mar. Su viaje aún no ha terminado. Misterio 3. El hombre que sobraba. La Odisea sobrenatural de Shackleton, o 1916. Si la historia de Scott es la de una tragedia evitable, la de Sir Ernest Shackleton es la de un milagro imposible. Probablemente la mayor historia de supervivencia y liderazgo jamás contada. Pero también contiene un elemento de misterio sobrenatural que ha desconcertado a psicólogos y teólogos durante un siglo. La expedición imperial transantártica.
Su barco, el Endurance, ni siquiera llega a tocar tierra. Queda atrapado en el hielo del mar de Weddell en 1915. Shackleton y sus 27 hombres ven impotentes como el hielo, implacable, aplasta su barco lentamente durante semanas hasta hundirlo bajo las aguas negras. Quedan 28 hombres varados sobre témpanos de hielo flotantes, a la deriva, sin barco, sin radio, a miles de kilómetros de la civilización, con provisiones limitadas y ropa empapada. Sobreviven meses acampando sobre el hielo que se agrieta bajo sus pies, literalmente despertándose con grietas bajo las tiendas y orcas acechando en el agua. Cuando el hielo finalmente se rompe en verano, se lanzan en 3 pequeños botes salvavidas abiertos al océano más peligroso y tormentoso del mundo. Llegan a la isla Elefante, una roca desolada, azotada por el viento, cubierta de guano de pingüino, donde nadie los buscaría jamás. Shackleton sabe que si se quedan allí, morirán de hambre y frío. Toma una decisión suicida. Elige a 5 hombres: Worsley, Crean, McNeish, McCarthy y Vincent. Acondicionan el bote más fuerte, el James Caird, de solo 7 metros de eslora. Le ponen una cubierta improvisada y se lanzan a cruzar 1.300 kilómetros del pasaje de Drake para intentar llegar a las estaciones balleneras de la isla Georgia del Sur. Es buscar una aguja en un pajar, en medio de un huracán, en un bote de remos. Durante 16 días se enfrentaron a un infierno líquido. Shackleton describió olas de 20 metros de altura como gigantescos muros de agua que ocultaban el cielo y las estrellas. En una ocasión, vio una línea blanca en el cielo y pensó que era la luna saliendo entre las nubes. Segundos después se dio cuenta, aterrorizado, de que era la espuma de una ola gigante, Rogue Wave, que les iba a caer encima. Sobrevivieron milagrosamente achicando agua. El agua salada se congelaba sobre la cubierta del bote, amenazando con volcarlo por el peso del hielo. Y tenían que salir a gatear con hachas para picar el hielo en medio de la tormenta nocturna. Llegan a Georgia del Sur. Aterrizan de milagro en medio de un huracán que hundió un barco de vapor de 500 toneladas esa misma noche en la zona. Pero la pesadilla no acaba. Desembarcan en la bahía del Rey Hakon, en el lado sur deshabitado y salvaje de la isla. Las estaciones balleneras están en la costa norte. Entre ellos y la salvación hay una cordillera de montañas glaciares jamás explorada ni mapeada. Picos afilados, campos de hielo, glaciares con grietas mortales. El bote está destrozado. 3 de los hombres, McNeish, Vincent y McCarthy, están demasiado débiles para caminar, al borde de la muerte. Shackleton toma a Worsley y Crean. Deciden cruzar la isla a pie. Es una misión final de vida o muerte. No tienen equipo de escalada, ni tiendas, ni sacos de dormir. Tienen tornillos sacados del bote clavados en las suelas de las botas viejas para tener agarre. Tienen una cuerda vieja y tienen desesperación. Caminan durante 36 horas seguidas, sin dormir, sin parar ni un minuto. Saben que si paran a descansar en la nieve, se dormirán y morirán congelados. Suben picos, se deslizan por glaciares en la oscuridad total, sin saber si hay un precipicio al final, una caída de fe literal. Atraviesan cascadas heladas que los empapan. Y aquí es donde ocurre el misterio. Años después, cuando contaron la historia, los 3 hombres, tipos duros, marineros pragmáticos de la era eduardiana, nada dados a la fantasía o al misticismo, confesaron algo extraño. Lo confesaron por separado, en entrevistas y memorias, sin haberse puesto de acuerdo. Durante esa marcha final, al límite absoluto de la resistencia humana,
cuando la muerte estaba a un paso y la conciencia se desvanecía por la fatiga y la deshidratación. Sintieron que no eran tres. Sentían, con una certeza física y palpable, que había 4 personas caminando en la cuerda. Shackleton escribió en sus famosas memorias South: sé que durante esa larga y atroz marcha de 36 horas sobre las montañas sin nombre y los glaciares de Georgia del Sur, a menudo me parecía que éramos 4, no 3. No dije nada a mis compañeros, pero después Worsley me dijo: jefe, tuve una sensación curiosa en la marcha de que había otra persona con nosotros. Crean, el gigante irlandés rudo también lo confirmó a sus amigos años después. ¿Qué era esa presencia? La neurología moderna ha bautizado este fenómeno como el factor del tercer hombre, o cuarto en este caso. Se cree que es una alucinación, pareidolia psicológica, provocada por el estrés extremo, la hipoxia cerebral y la monotonía del paisaje blanco. El cerebro, incapaz de procesar la soledad ante la muerte inminente, proyecta un compañero imaginario para consolarse, guiarse y sobrevivir. Es un mecanismo de defensa evolutivo. Pero para Shackleton y sus hombres no fue una alucinación. Fue real. Creen fervorosamente que algo o alguien caminó con ellos en el hielo esa noche. Un ángel guardián. O quizás el propio espíritu de la Antártida, que por una vez, impresionado por la tenacidad imposible de estos hombres, decidió romper sus propias reglas de crueldad y no matarlos, sino guiarlos a casa. Cuando finalmente escucharon el silbato de vapor de la estación ballenera a las 7 de la mañana, supieron que habían logrado lo imposible. Salvaron a todos los hombres. Ni uno solo de los 28 murió bajo el mando de Shackleton. Un récord perfecto. Misterio 4. Crimen en habitación cerrada. El caso Rodney Marks. 2000. Dejamos la era de los exploradores barbudos y saltamos al presente, a la era de la ciencia y la tecnología punta. Pero la Antártida sigue siendo un lugar sin ley, el salvaje oeste congelado. Un lugar donde no hay policía, no hay jueces y donde un crimen puede cometerse y quedar impune para siempre. Año 2000. Base Amundsen Scott. El corazón geográfico exacto del Polo Sur. Una estación que parece sacada de una película de ciencia ficción. Una cúpula geodésica plateada rodeada de hielo infinito en todas direcciones. Durante el invierno austral, la base queda totalmente aislada del resto del planeta. Es el periodo de Winter Over. Desde febrero hasta octubre, ningún avión puede despegar ni aterrizar. Hace demasiado frío, hasta menos 80 grados Celsius, lo que congela el combustible de los aviones y revienta los sistemas hidráulicos. 50 personas, científicos, ingenieros, personal de apoyo, quedan encerradas allí durante 6 meses de oscuridad y aislamiento. Una olla a presión social. Rodney Marks era un astrofísico australiano de 32 años. Era brillante, carismático y querido por casi todos. Trabajaba con el telescopio AST/RO, mapeando el universo desde el lugar más claro de la Tierra. Era el alma de la fiesta en la base. Tocaba en la banda de música rock que habían formado. Tenía el pelo largo y una sonrisa constante. Estaba viviendo el sueño de su vida. Y además estaba prometido con Sonia Walter, una técnica de mantenimiento que también estaba en la base, pasando el invierno con él. El 11 de mayo de 2000, en plena oscuridad invernal y con la base sellada, Rodney empezó a sentirse mal.
Estaba caminando desde el edificio principal hacia el observatorio lejano y se sintió mareado. Volvió a su habitación tambaleándose. Esa noche se despertó con dolores agudos de estómago y náuseas violentas. A la mañana siguiente, el 12 de mayo, su condición se deterioró de forma terrorífica y rápida. Empezó a vomitar sangre fresca. Se quejaba gritando de que le dolían los ojos. Sentía una presión insoportable detrás de los globos oculares. Decía que la luz era demasiado brillante, que se estaba quedando ciego. Le costaba respirar, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Falta de aire. Fue llevado a la enfermería de la base para ver al médico, el doctor Robert Thompson. Thompson estaba desconcertado. Marks era joven, sano como un roble. No tomaba drogas y no había bebido alcohol en exceso la noche anterior. No tenía historial médico previo. Los síntomas eran confusos. Parecía un ataque de ansiedad masivo o una úlcera estomacal sangrante. El doctor, sin herramientas de diagnóstico avanzadas, le dio antipsicóticos, Haldol, para calmarlo y analgésicos. No sirvió de nada. Durante las siguientes horas, Rodney sufrió una agonía indescriptible que traumatizó a quienes lo vieron. Su cuerpo se estaba apagando, sistema a sistema. Sufrió 3 paros cardíacos consecutivos mientras su prometida miraba horrorizada. El doctor Thompson intentó resucitarlo desesperadamente, inyectando adrenalina y haciendo masaje cardíaco. Pero a las 6:45 de la tarde del 12 de mayo, Rodney Marks murió en la camilla. Y aquí empieza el horror logístico y el misterio. No podían sacar el cuerpo. Estaban en pleno invierno. Ningún avión vendría en 5 meses. La tripulación de la base, sus 49 compañeros y amigos, y quizás su asesino, tuvieron que construir una caja de madera improvisada con restos de palés. Metieron el cadáver de su amigo en la caja y lo guardaron en el lugar más frío disponible. El almacén de comida congelada, apilado entre las cajas de carne, verduras y helado. Y tuvieron que seguir viviendo allí, atrapados en la cúpula, con el cadáver en el congelador y con el misterio de su muerte, durante 5 meses más. Imaginen la tensión psicológica, la paranoia. ¿De qué había muerto? ¿Había un virus letal y desconocido en la base? ¿Una toxina ambiental en el sistema de agua? ¿O era algo peor? La gente empezó a mirarse con desconfianza en el comedor. En octubre llega la primavera y el primer vuelo. Sacan el cuerpo y lo vuelan a Christchurch, Nueva Zelanda, para la autopsia oficial. El forense neozelandés, el doctor Martin Sage, hace un descubrimiento que deja a todos helados y cambia la historia de muerte natural a crimen. Rodney Marks fue envenenado. La causa de la muerte fue envenenamiento agudo por metanol. Tenía 150 mililitros de metanol puro en su sistema. Una cantidad letal. El cuerpo humano metaboliza el metanol, convirtiéndolo en formaldehído y luego en ácido fórmico. El ácido fórmico destruye el nervio óptico, de ahí la ceguera y el dolor de ojos que Rodney describió. Y provoca una acidosis metabólica masiva que acidifica la sangre hasta parar el corazón. El metanol no se encuentra en las bebidas alcohólicas normales, etanol. Es alcohol industrial. Es disolvente, limpiador de cristales, combustible. ¿Cómo demonios llegó una taza entera de veneno industrial a su estómago? Hay 3 posibilidades. 1. Autólisis, descartado casi unánimemente. Rodney estaba feliz, tenía planes de boda, acababa de terminar una investigación importante. No dejó nota, no tenía depresión conocida. 2. ¿Accidente? Era un científico experimentado. Sabía perfectamente que el metanol es veneno.
Y el metanol puro, aunque huele a alcohol, tiene un sabor químico horrible y quema al tragarlo. Es muy difícil beberse una taza entera, por error, pensando que es vodka, a menos que estuviera muy borracho, que no lo estaba, o que alguien lo camuflara muy bien en una bebida dulce. 3. Homicidio. Alguien tuvo que poner el metanol en su bebida, o cambiar una botella de licor por una rellenada con metanol del laboratorio. Aquí es donde entra la conspiración, el encubrimiento y la burocracia internacional. La base Amundsen Scott es operada por Estados Unidos, la National Science Foundation, NSF, pero está ubicada en el territorio antártico reclamado por Nueva Zelanda, dependencia Ross, y Marks era ciudadano australiano. Un infierno jurisdiccional. La investigación policial de Nueva Zelanda se encontró con un muro de silencio. La NSF y la empresa contratista privada que gestionaba la base, Raytheon Polar Services, se mostraron extrañamente poco cooperativas. Retrasaron la entrega de documentos y listas de personal. No permitieron a la policía neozelandesa volar a la base para investigar la escena hasta meses después. Cuando la policía finalmente entrevistó a los testigos estadounidenses, muchos ya habían vuelto a Estados Unidos. Y se negaron a hablar o dieron respuestas vagas. La NSF no presionó para que cooperaran. La escena del crimen, la habitación de Marks, el bar de la base, el laboratorio donde trabajaba, se había limpiado sistemáticamente meses antes de que la policía pudiera llegar. La basura de esos días se había quemado o compactado y enviado fuera. La taza de la que bebió nunca apareció. ¿Dónde consiguió el metanol? Había mucho en la base, usado para limpiar equipos científicos delicados, pero no había control de inventario. Cualquiera podía coger una botella. El Dr. Thompson, el médico de la base y la última persona que lo vio vivo, se convirtió en una figura clave, pero nunca fue acusado formalmente. El forense neozelandés emitió un veredicto frustrante en 2008. Rodney Marks murió por envenenamiento de metanol, causado por el acto de otra persona, pero no pudo probar intención criminal ni señalar a un culpable específico debido a la falta de pruebas y colaboración. El caso sigue abierto, pero está más frío que el hielo que rodea la base. Rodney Marks fue enterrado en Australia. Sus compañeros se dispersaron por el mundo. Y en el Polo Sur, en una comunidad cerrada de 50 personas, alguien cometió el crimen perfecto y se salió con la suya. Misterio 5. El destello doble. El incidente Vela. 1979. Este misterio nos lleva a las intrigas más oscuras de la Guerra Fría y a la posibilidad muy real de que se haya detonado una bomba nuclear en la Antártida sin que el público lo supiera durante décadas. Es la historia del incidente Vela. 22 de septiembre de 1979. 00:53 hora, UTC. El mundo duerme, pero los ojos electrónicos en el cielo no. El satélite estadounidense, Vela 6911, orbita silenciosamente sobre el hemisferio sur. Su misión es aburrida pero crítica: vigilar el planeta para detectar pruebas nucleares ilegales. Estamos en plena vigencia del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963. Nadie puede detonar bombas en la atmósfera, bajo el agua o en el espacio. El satélite está viejo, lleva años en órbita, pero sus sensores principales, los bankmeters, funcionan perfectamente. Son sensores ópticos diseñados para detectar una única cosa: la firma de luz inconfundible de una explosión atómica, el doble destello. Cuando una bomba nuclear explota en la atmósfera, ocurre física pura.
1. Se produce un primer destello de luz intensísimo y muy corto, 1 milisegundo. Es la bola de fuego inicial, quemando el aire y liberando rayos X. 2. Luego, la onda de choque supersónica se expande tan rápido que comprime el aire y lo vuelve opaca, ocultando la bola de fuego por un instante. El destello baja de intensidad. 3. Finalmente, la bola de fuego atraviesa la onda de choque y se expande, provocando un segundo destello mucho más largo y luminoso, varios segundos, que es el hongo que vemos en las películas. Esta firma de 2 jorobas en el gráfico de luz es la huella digital de una explosión nuclear. Ni los rayos, ni los meteoritos, ni las auroras, ni los destellos solares hacen esto. Solo una bomba. Esa noche, sobre el Océano Índico Sur, cerca de las remotas islas del Príncipe Eduardo y la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida, el Vela 6911 vio exactamente eso. Un doble destello de manual. El ordenador del satélite procesó la señal y envió la alerta máxima al comando espacial. Alert 747. Event Type Nuclear. La potencia estimada, 2 a 3 kilotones. Una bomba pequeña, táctica de neutrones o de fisión simple, quizás una cuarta parte de la de Hiroshima. El pánico se apoderó de la Casa Blanca a las 6 de la mañana. El presidente era Jimmy Carter, un hombre que abogaba por el desarme nuclear y que se enfrentaba a una reelección difícil. ¿Quién había sido? ¿La Unión Soviética? No tenía sentido estratégico en esa zona remota. ¿Francia? Tienen islas cerca, Kerguelen, pero avisarían. Las miradas se volvieron hacia 2 sospechosos inusuales: Sudáfrica e Israel. Sudáfrica estaba bajo el régimen del apartheid, aislada del mundo, desesperada por seguridad. Tenía uranio y el espacio vacío del Océano Sur. Israel tenía la tecnología y los científicos, la inteligencia naval, y el periodista Seymour Hersh, años después, apuntaba a una Operación Fénix, una prueba conjunta ultra secreta. Israel probaba el diseño de su cabeza nuclear miniaturizada. Sudáfrica ponía la logística y los barcos. Aviones de reconocimiento doble, UC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, despegaron urgentemente hacia la zona horas después. Sus narices buscaban isótopos radiactivos en el aire: yodo 131, cesio 137. No encontraron niveles altos anormales, smoking gun, pero esto no probaba nada. Los vientos antárticos son impredecibles y violentos, y una explosión baja cerca del agua podría haber atrapado la radiación en el mar sin subir a la atmósfera alta. Sin embargo, había otra prueba, una prueba sonora, hidroacústica. La red de micrófonos submarinos de la Marina de Estados Unidos, SOSUS, diseñada para rastrear submarinos soviéticos, y sensores en la isla Ascensión, detectaron una onda de choque acústica submarina masiva que viajó miles de kilómetros y rebotó en la plataforma de hielo de la Antártida Este. La triangulación de estos sonidos apuntaba exactamente a la misma zona y hora del destello del satélite: las aguas entre las islas Príncipe Eduardo y la Antártida. El vicealmirante de la DEINUA, Inteligencia de Defensa, declaró en un informe secreto desclasificado años después: son señales únicas de disparos nucleares en un entorno marítimo. No hay otra explicación natural. Pero políticamente, admitir esto era un desastre. Carter no podía permitirse una crisis nuclear con Israel y Sudáfrica en ese momento. Así que la Casa Blanca formó un panel de expertos independientes, el panel Ruina, con una misión clara: encontrar una explicación alternativa.
el panel emitió meses después una conclusión conveniente, ridícula y famosa. Probablemente no fue una explosión nuclear. Fue probablemente un micrometeorito que golpeó el satélite y desprendió una partícula de pintura que reflejó la luz del sol en la lente justo de la forma precisa para imitar un doble destello nuclear. Los científicos de Los Álamos que construyeron el satélite se indignaron. El satélite funcionó perfectamente, dijeron. Fue una bomba. Sabemos lo que vimos. Hoy, la mayoría de los historiadores y analistas militares aceptan que fue real. Israel y Sudáfrica probaron la bomba. Funcionó. Un pequeño hongo nuclear radiactivo se elevó sobre las aguas heladas y oscuras de la Antártida en 1979. La lluvia radiactiva cayó sobre los pingüinos y se integró en el hielo eterno. Y el mundo, por conveniencia política, decidió cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Misterio 6. El alienígena de Vostok. La anomalía magnética y la vida imposible. Si viajas al lugar más inaccesible, más frío y más desolado de la Antártida Oriental, lejos de la costa, en el centro de la nada blanca, encontrarás la base rusa Vostok. Es un lugar miserable. Aquí se registró la temperatura más baja de la historia terrestre, el 21 de julio de 1983. Menos 89,2 grados Celsius. El aire es tan seco y fino, está a 3.500 metros de altitud, que te mueres de sed y asfixia simultáneamente. Pero lo verdaderamente interesante no está en la superficie, en las destartaladas casetas soviéticas tricolores. Está debajo, 4 kilómetros, 4.000 metros, bajo el hielo sólido sobre el que se asienta la base. Hay un mundo perdido. El lago Vostok. Descubierto por radar sísmico y satélites en los años 70 y 90, es el lago subglacial más grande de la Tierra. Es un cuerpo de agua líquida inmenso, del tamaño del lago Ontario, 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. Lo que hace que los astrobiólogos pierdan el sueño pensando en él es su aislamiento. Este lago ha estado sellado del resto de la atmósfera y la biosfera del planeta por esa capa de hielo de 4 kilómetros de grosor durante al menos 15 a 25 millones de años. Es una cápsula del tiempo biológica perfecta. El agua se mantiene líquida por la inmensa presión del hielo que baja el punto de congelación y por el calor geotérmico que emana del interior de la Tierra, posibles fuentes hidrotermales en el fondo. Está en oscuridad total. Tiene niveles de oxígeno sobresaturados, 50 veces más que un lago normal, debido al hielo que se funde lentamente a presión. Son condiciones extremas. El misterio tiene dos partes fascinantes. 1. La vida imposible, bacterias alienígenas. Los científicos rusos, en una carrera de prestigio nacional, han estado taladrando el hielo hacia el lago durante 30 años. Una operación tecnológica titánica y polémica. En febrero de 2012, finalmente la broca perforó la última capa y tocó el agua líquida. El agua subió por el agujero por presión y se congeló. Sacaron esas muestras de hielo de agua del lago y las analizaron en busca de ADN. Encontraron más de 3.500 secuencias genéticas de vida, bacterias, hongos, arqueas, pero algunas eran extrañas. En 2016, identificaron una bacteria específica en la muestra de hielo de acreción a la que llamaron doble 123-10. Su ADN era un rompecabezas.
solo coincide en un 86% con cualquier organismo conocido en las bases de datos genéticas de la Tierra. Para poner esto en perspectiva, tú y un chimpancé compartís el 98% del ADN. En microbiología, para considerar que dos bacterias son de la misma especie, necesitas un 97 a 99% de coincidencia. Un 86% significa que es algo alienígena en el sentido biológico. Es una forma de vida divergente que ha evolucionado en aislamiento total durante eones, adaptándose a un entorno de alta presión, oscuridad y oxígeno tóxico. La controversia científica es feroz. Muchos científicos occidentales y competidores dicen que las muestras rusas están contaminadas. Para mantener el agujero de 4 kilómetros abierto y que no se cierre por congelación, los rusos lo llenaron con toneladas de queroseno y freón. Los críticos dicen que las bacterias alienígenas en realidad son bacterias comunes que vivían en el queroseno sucio o en la grasa de la broca. Pero los rusos insisten vehementemente. Esta bacteria estaba encapsulada en el agua pura, congelada del lago, no en el fluido. Es vida Vostok. Si hay vida compleja allí abajo, en condiciones casi idénticas a las que existen en los océanos subterráneos de la Luna Europa, Júpiter o Encélado, Saturno, significa que el sistema solar podría estar lleno de vida. Vostok es la prueba de concepto para la vida extraterrestre. 2. La anomalía magnética. Y para añadir más leña al fuego de las teorías de conspiración, está lo que los sensores aeromagnéticos detectaron en la orilla sureste del lago. Una anomalía magnética masiva y potente. Una perturbación del campo magnético terrestre tan fuerte que difiere del entorno geológico normal. Se extiende por más de 100 kilómetros cuadrados. ¿Qué hay ahí abajo que genera ese campo? La explicación geológica estándar. La corteza terrestre en ese punto es inusualmente delgada, acercando el manto magnético. O hay una concentración masiva de rocas ricas en hierro o magnetita. Las teorías de la conspiración, siempre presentes e imaginativas, sugieren que es una estructura metálica artificial masiva, una nave estrellada hace millones de años, o las ruinas de una civilización antigua, la Atlántida Antártica, enterrada antes de que el hielo cubriera el continente. Incluso se habla de una base secreta nazi, la mítica Base 211, construida en cavidades geotérmicas, aunque la geología del lago hace esto imposible. Lo cierto y comprobado es que algo masivo, geológico y magnético descansa en la oscuridad y el silencio bajo 4 kilómetros de hielo, justo al lado de un lago lleno de bacterias que la ciencia no reconoce. Y quizás, solo quizás, sea mejor no taladrar hasta allí para despertarlo. Misterio 7. La Pompeya Antártica. Los fantasmas de Isla Decepción. El nombre del lugar es una advertencia en sí mismo. Isla Decepción. Es una de las islas más siniestras, visualmente impactantes y cargadas de historia negra de todo el continente. Si la ves desde el mar, parece una isla montañosa normal, sólida, pero es una ilusión óptica. Si encuentras la entrada estrecha y peligrosa entre acantilados, llamada el Fuelle de Neptuno, Neptune's Bellows, y tu barco navega a través de ella, te das cuenta de la verdad impactante. La isla es un anillo hueco. Es la caldera gigantesca de un volcán activo que colapsó y se inundó de mar. Los barcos no atracan en la isla. Navegan literalmente hacia el interior del cráter del volcán. El agua dentro de la bahía, Puerto Foster, es profunda y oscura. En las orillas,
el agua humea y hierve en algunos puntos debido a la actividad geotérmica. Puedes cavar un agujero en la arena negra de la playa y quemarte las manos con el agua caliente mientras nieva sobre tu espalda. Es un lugar de contrastes violentos. Fuego y hielo. A principios del siglo XX, este cráter natural protegido de las tormentas se convirtió en el escenario de una carnicería industrial a escala bíblica. Fue la capital de la industria ballenera antártica, la ciudad del pecado del sur. En una playa interior llamada Whalers Bay, Bahía de Balleneros, se construyó una ciudad-factoría noruego-chilena. Enormes tanques de hierro oxidado para hervir la grasa. Edificios de madera, dormitorios, un club, un cementerio. Miles y miles de ballenas fueron cazadas en los mares del sur y arrastradas allí. Eran flensadas, descuartizadas en la Playa Negra. La cantidad de sangre era tal que los diarios de la época cuentan que el agua de toda la bahía interior se teñía de un rojo profundo y espeso que no desaparecía en toda la temporada. El vapor de los calderos de grasa hirviendo cubría la isla con una niebla grasienta y maloliente. El olor a muerte, vísceras podridas y dinero impregnaba la ropa, la madera y la piel de los hombres para siempre. Era un matadero a escala industrial en el lugar más bello del mundo. Pero el volcán, que parecía dormido, se cansó de la intrusión humana. La naturaleza decidió limpiar la mancha de sangre. En diciembre de 1967, la tierra empezó a temblar violentamente. La tripulación de la base científica británica, BAS, y chilena, que habían ocupado las viejas instalaciones balleneras abandonadas tras el colapso del precio del aceite, vio horrorizada cómo el suelo se abría bajo sus pies. Llovían piedras calientes del cielo, contaron los supervivientes. Columnas de ceniza negra, vapor y bombas volcánicas, rocas de lava sólida, se elevaron 10 kilómetros en el aire, oscureciendo el cielo y convirtiendo el día en noche cerrada. Cráteres nuevos se abrieron bajo el hielo del glaciar, vaporizándolo instantáneamente y provocando explosiones freáticas. Los hombres tuvieron que correr por sus vidas, con planchas de metal sobre la cabeza para protegerse de la lluvia de rocas, siendo evacuados dramáticamente en helicópteros del buque piloto Pardo. Y otros barcos en medio del apocalipsis, dejando todo atrás. Sus ropas, sus fotos, su comida servida en la mesa. En 1969, una segunda erupción fue aún peor. Un flujo de lodo caliente y ceniza, un lahar, bajó de la montaña y arrasó la estación británica. Partió los edificios por la mitad como si fueran de papel. Entró en el cementerio y destruyó las tumbas, desenterrando los ataúdes de los balleneros muertos hacía 50 años y esparciendo sus huesos por la playa. Hoy, Isla Decepción es un pueblo fantasma congelado en el tiempo, una Pompeya industrial moderna. Si tienes la suerte, o mala suerte, de ir allí hoy en un barco de expedición, verás un paisaje postapocalíptico que te pondrá los pelos de punta. Los gigantescos tanques de aceite de ballena siguen allí. Enormes cilindros oxidados y naranjas que gimen cuando el viento polar sopla a través de sus agujeros de metralla volcánica. Los hangares de aviones están aplastados y retorcidos como latas de refresco. La casa principal, Viscoy House, está llena de ceniza volcánica negra solidificada hasta el techo, con muebles, estufas y restos de vida todavía visibles dentro, como si los ocupantes acabaran de salir. Y en la playa de arena negra volcánica, entre costillas de ballena blanqueadas por el sol, que parecen ruinas de catedrales góticas, a veces
Después de una tormenta, asoman los restos de madera de los ataúdes del cementerio profanado por el volcán. Es, sin duda, el lugar más embrujado de la Antártida. Los visitantes racionales dicen sentir una opresión física en el pecho al desembarcar. Se oyen ruidos metálicos inexplicables, golpes de martillo rítmicos y gritos lejanos que vienen de los tanques vacíos cuando la niebla baja. Parece que la energía residual de la matanza masiva de animales inteligentes y el terror humano de la erupción quedaron atrapados en esa caldera humeante para siempre. Misterio 8. Las montañas fantasma. El enigma de Gamburtsev. Para terminar, un misterio geológico que desafía nuestra comprensión del planeta y que tiene implicaciones aterradoras para nuestro futuro. Algo tan grande que es difícil de creer que no supiéramos que estaba allí hasta hace poco. Imaginen los Alpes europeos, picos afilados, valles profundos, glaciares colgantes, riscos majestuosos. Una cordillera masiva que se extiende por 1.200 kilómetros, la distancia de Londres a Roma. Ahora imaginen esa cordillera entera, totalmente invisible. Nadie la ha visto jamás con sus ojos. Ningún ser humano ha pisado sus cumbres, ni plantado una bandera en ellas. Son las montañas Gamburtsev. Están situadas en el centro exacto y más inaccesible de la Antártida Oriental. Fueron descubiertas por pura casualidad en 1958 por la tercera expedición antártica soviética. Mientras hacían una travesía infernal sobre el hielo con tractores oruga, los científicos hacían mediciones sísmicas, detonando explosivos y escuchando el eco. Esperaban que el eco tardara en volver, indicando roca plana muy abajo, pero en esa zona el eco rebotó y volvió casi enseguida. «Hay montañas ahí abajo», dijeron los rusos, «montañas enormes». Pero nadie en la comunidad internacional les creyó del todo. Era geológicamente imposible. La teoría dice que si cubres una montaña con una capa de hielo en movimiento durante millones de años, el hielo, que pesa toneladas y se mueve como un río lento, actúa como una lija gigante industrial. Debería haber erosionado y lijado esas montañas hasta convertirlas en una meseta plana y suave hace eones. No deberían tener picos. El misterio duró 50 años. En 2008, durante el Año Polar Internacional, una expedición científica masiva llamada AGAP, Antarctica's Gamburtsev Province, fue allí con aviones equipados con radares de penetración de hielo de última generación, gravímetros y magnetómetros. Escanearon el hielo capa por capa como si le hicieran una resonancia magnética, MRI, al continente. Lo que vieron aparecer en las pantallas de sus ordenadores dejó a los geólogos y físicos sin habla. Las montañas no solo estaban allí, estaban intactas, eran espectaculares. Picos dentados de 3.000 metros de altura, casi como el Aneto o el Mont Blanc. Valles fluviales profundos en forma de V perfecta, lo que indica que una vez hubo ríos líquidos rápidos fluyendo allí. Crestas afiladas como cuchillos. Están enterradas bajo 600 metros de hielo en sus picos más altos y bajo 4.000 metros de hielo en los valles profundos. Es un paisaje congelado en el tiempo, o más bien momificado. El descubrimiento reescribió los libros de texto. Resulta que el hielo paradójicamente no las destruyó, las protegió. Se cree que la capa de hielo se formó tan increíblemente rápido hace 34 millones de años, cuando la Tierra se enfrió de golpe al separarse la Antártida de Sudamérica y Australia, que encerramos las montañas en un congelador instantáneo.
El hielo frío de la base no se mueve lo suficiente para erosionar, actuando como un sudario protector contra el viento y la lluvia. Es el paisaje antiguo de la Tierra mejor conservado del planeta. Una foto tridimensional del mundo de hace 34 millones de años. Pero hay más, y aquí viene el giro inquietante. En los valles profundos de estas montañas fantasma, el radar detectó señales de agua líquida. No hielo, agua, lagos y ríos subglaciales fluyendo en la oscuridad eterna, conectando los valles bajo millones de toneladas de presión. Un sistema hidrológico completo, fluyendo cuesta arriba a veces debido a la física de la presión. En un mundo de roca y agua que no ha visto el sol desde la época en que los mamíferos empezaban a dominar la Tierra. Han encontrado agua que se congela y descongela en la base, lubricando el movimiento del hielo. Esto es clave. Si el clima se calienta lo suficiente como para que ese hielo empiece a derretirse desde arriba y llegue a estas montañas lubricadas, la capa de hielo de la Antártida Oriental, la más grande y estable del mundo, podría deslizarse hacia el mar mucho más rápido de lo que pensábamos. Las montañas Gamburtsev no son solo un museo geológico, son el detonante potencial de una catástrofe futura. Allí abajo, en la oscuridad, hay un continente dentro del continente. Un mundo perdido real, esperando su momento para volver a ver la luz. Hemos recorrido un largo camino esta noche a través de la oscuridad blanca. Hemos sentido la desesperación de la locura en el Bélgica. Hemos llorado con la tragedia silenciosa y noble de Scott. Hemos sentido el aliento del cuarto hombre junto a Shackleton. Hemos intentado resolver el crimen perfecto de Rodney Marks. Y nos hemos asomado a los abismos radiactivos, biológicos y geológicos que esconde el hielo. La Antártida no es solo un mapa de hielo, es un espejo. Nos enseña una lección de humildad brutal y necesaria que hemos olvidado en nuestras ciudades climatizadas. Nos enseña que en el fondo somos criaturas tropicales, frágiles, bolsas de agua tibia y carbono que dependen desesperadamente del calor para existir un segundo más. Nos enseña que toda nuestra tecnología, nuestros satélites espías, nuestros barcos rompehielos nucleares y nuestra ropa de Gore-Tex son solo juguetes insignificantes ante la furia ciega de una tormenta catabática o la presión paciente de un glaciar que avanza milímetro a milímetro. Y sobre todo, nos enseña que la mente humana, esa herramienta compleja de la que estamos tan orgullosos, es tan quebradiza como un trozo de hielo fino cuando se enfrenta a lo que realmente tememos. El aislamiento, la oscuridad absoluta y el silencio eterno. Pero a pesar del horror, a pesar de las historias de muerte y locura, nos atrae. Hay algo magnético en el blanco, algo en la pureza letal del horizonte infinito. Algo en el silencio que llama, como una droga, a los exploradores, a los científicos y a los soñadores, como el canto de una sirena congelada. Ven, parece susurrar el viento en los oídos de aquellos que la han pisado. Ven y descubre lo que escondo. Ven y pruébate a ti mismo. Pero si alguna vez deciden ir, ya sea física o mentalmente a través de estas historias, recuerden la lección de Scott, de Shackleton y de Rodney Marks. La Antártida te dejará entrar. Te dejará ver sus maravillas, sus montañas fantasma y sus lagos prohibidos. Pero siempre, siempre cobrará un precio a cambio. A veces el precio es solo un dedo congelado. A veces es la cordura y la paz mental para el resto de tus días. Y a veces el precio es quedarse para siempre. Convertido en parte del paisaje, un monumento más,
una estatua de hielo más, descansando en la tumba blanca más hermosa, solitaria y terrible del universo. Buenas noches, onironautas. Gracias por acompañarme al sur. Y por favor, abríguense.
you.